Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro Facebook Live, No Todo lo Dulce Mata, bienvenidos a una transmisión más de Cuidando tu Salud. Les agradecemos por estar con nosotros, gracias por compartir. Y muchos me han preguntado, doctor, ¿por qué ha cancelado los lives en esta última semana? Tomando en cuenta las circunstancias que ha vivido nuestro país con ambos huracanes, creo que ha sido la decisión más prudente. Pero le agradezco por estar pendiente de nuestras publicaciones y sobre todo por haber estado en nuestro live previo donde hablamos sobre diabetes. El día de hoy tengo una invitada muy especial, la doctora Marcela Martínez. Se las presento, bienvenida. Bienvenida, doctora Marcela, a nuestra comunidad de Cuidando tu Salud. Esperamos tenerla, que no sea la primera y única vez que está con nosotros. Gracias, doctor. Un saludo desde Honduras a toda la transmisión, las personas que nos están viendo. Qué bueno tenerlos con nosotros. Así que vayan pensando en sus preguntas, que vamos a tener una parte donde pueden hacer todas las que necesiten. Exactamente. Hace 2 semanas estábamos hablando sobre lo que es la enfermedad de la diabetes. Muchos nos hacemos las preguntas, ¿sí? ¿Cuál es la alimentación adecuada que nos tenemos que hacer? Y me gustaría, antes de empezar con las preguntas, doctora, comentar una historia. Recuerdo que había un paciente que me decía una vez, estábamos en el consultorio y estábamos platicando y yo le decía, bueno, tiene sus medicamentos, aquí tiene todo su tratamiento como es, pero necesito que coma exacto, que se apegue a su dieta y que lleve un estilo de vida sano. Pero doctor, me decía, ¿y qué es lo sano que voy a comer? Si yo solo puedo comer tortillas, frijoles y cuando tengo dinero, queso. ¿Qué es lo que voy a comer? Y entonces ahí donde viene nuestra parte como médicos para la educación del paciente. En esta semana yo hice un post donde escribía que la gente cree que todo es medicamento, pero la verdad es que muchas cosas se previenen solo con modificación de estilo de vida y hacer ejercicio. Entonces, por ese paciente es que nosotros hacemos este live. Así que empecemos, doctora. ¿Cómo podríamos definir una alimentación adecuada para el paciente diabético? La alimentación adecuada para un paciente diabético no lo priva de nada. Empecemos por ahí. Se basa en 3 componentes básicos: carbohidratos, proteínas y grasas. El carbohidrato es malo, no podemos comer carbohidratos. No es cierto, eso es un mito y lo vamos a tratar más adelante. El carbohidrato es la base de nuestra alimentación en toda América Latina, tenemos que entender eso. El 50% de sus necesidades calóricas diarias tienen que ser provenientes de los carbohidratos. Ojo, no quiere decir que tenemos libertad aquí completa. El 10% de estos tienen que ser carbohidratos complejos. Perdón, solamente el 10% tienen que ser carbohidratos simples. ¿Qué son los Correcto. carbohidratos simples? Azúcares normales, pasteles, alimentos sin fibra y alimentos procesados. Lo demás sí debería de ser un alimento completo. Quiere decir, un carbohidrato complejo. ¿Cuáles son los carbohidratos complejos? Tenemos los integrales, en excelencia. De preferencia, yo como nutricionista le digo a mis pacientes, busque lo más natural posible. Entre menos procesado es, mejor. El 20% de sus necesidades calóricas diarias tienen que provenir de las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Por excelencia tenemos el huevo y la carne, pero también encontramos alimentos como el queso, que tiene un alto aporte de proteínas. Y el 30% grasas, que de estas, el 30% completo debe ser grasas saludables. ¿Qué quiere decir? Optemos por evitar la comida frita. O sea, dejemos a un lado esos aceites para freír. Hablemos del aguacate. El aguacate es un alimento que se produce en toda América Latina y es grasa saludable, por donde quieran verlo. Están las opciones de las aceitunas, que esas ya son un poquito menos accesibles, son un poco más caras, pero siguen siendo una buena opción. Encontramos los frutos secos también, que son altos tanto en proteína como en grasas, pero son grasas saludables. Ok. ¿Cómo podríamos decir cuáles son los componentes de una dieta adecuada?
La dieta adecuada de un paciente diabético es de su plato general, el 50%, o sea, la mitad del plato, tiene que ser verde o de colores. ¿A qué me refiero con esto? Ensaladas, vegetales salteados o vegetales al vapor. No pongan a cocer los vegetales en agua y dejarlos hervir hasta que parecen chicle. O sea, la idea es que el vegetal mantenga su sensación crocante al estar al dente, como lo llaman en otros lados, porque eso nos asegura de que estamos obteniendo las vitaminas y minerales, porque si no estamos comiendo meramente masa. Ujú. Entonces, la mitad de su plato tiene que llevar vegetales, ya sea frescos o cocidos, de preferencia que sean frescos, o sea, crudos. De la otra mitad de su plato tiene que jugarse entre su carbohidrato, que de preferencia sea un tipo de carbohidrato nada más, y la otra mitad, el otro 25%, que sea una proteína que no esté frita. Ok, interesante. De hecho, a mí me encanta esta parte y me gusta enfatizar en esto porque hay guías que hablan del plato adecuado del diabético. De hecho, nosotros en Cuidando tu Salud esta semana, como estamos hablando, ¿verdad?, de la alimentación, publicamos una imagen de lo que tiene que ser el plato adecuado del diabético. El problema es que en muchos casos los pacientes, ¿cómo lo explicaría? En muchos casos el paciente todo el plato lo agarra solo para una porción, no sabe equilibrarlo. Y es importante aprender el principio de saber administrar, pero no vamos a hablar de eso ahorita, sino posteriormente. Ahora, ¿qué alimentos son los que contienen más azúcar? Ok, en los alimentos conocidos tenemos el plátano o el guineo, que lo tenemos satanizado. Este no es el clásico alimento con aquella cantidad de azúcar por el cielo. Existe algo que se llama el índice glicémico de los alimentos, que es que Correcto. después de ingerirlo, ¿qué tanto me va a hacer un pico de azúcar? O sea, ¿qué tanto me va a elevar la glicemia? Entonces, hay un alimento por excelencia que lo hace y es un alimento muy común, que es la avena. Ujú. La avena tiene un índice glicémico bastante elevado. Ojo, no es igual cuando la comemos cruda que cocida. La cocida es la que tiene un alto índice glicémico, en cambio la cruda, cuando la hacemos solamente con agua, no lo tiene tan elevado. Sí se transforma el índice glicémico de algunos alimentos como la zanahoria, por ejemplo, que es otro alimento que tenemos satanizado en los pacientes diabéticos, que aumenta cuando se cocina, cuando está expuesto a ciertas temperaturas. Pero el arroz blanco, por ejemplo, cocido, la zanahoria cocida, la avena cocida, la quinoa, no sé cómo lo llaman ustedes allá, que es un alimento que está de moda ahorita, Ujú. también tiene un alto índice glicémico, el camote y la papa también. Es por eso que le dicen al paciente, va a dejar de comer papa, va a dejar de comer arroz, va a dejar de comer camote, y la dejamos en una lista bien pequeña y entonces el paciente queda, entonces, ¿qué voy a comer? Porque solamente le quitan opciones y no le dan las que de verdad puede tener. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, yo siempre me acuerdo cuando mi abuelita le diagnosticaron, no, perdón, no cuando le diagnosticaron, cuando por fin decidió ser sensata y controlar su azúcar. Recuerdo que le modificaron la dieta y lo primero que dijo fue, me están matando de hambre, porque se le quitó un montón de cosas que en realidad no era necesario quitárselas. Pero bueno, vamos a hablar de los mitos, de lo que se puede hacer y que no se puede hacer. Ahora, ¿qué alimento? Ya hablamos de cuáles son los alimentos con mayor, Índice hablamos del glicémico. índice, correcto, gracias por la palabra. ¿Existen alimentos que el diabético, como decimos, de plano no puede comer? No, no existe. Todo se va a Perfecto. basar en la cantidad de alimento que consuma. Estábamos hablando de estos alimentos, pero no quiere decir que el paciente no los vaya a comer nunca, sino evite comerlos con frecuencia, puede ser cada 15 días perfectamente, una vez por semana, pero la cantidad tiene que ser moderada. Ya aprendimos que el 25% de mi plato tiene que ser un carbohidrato, porque estos son el combustible que tenemos en el cuerpo. Sin carbohidratos nosotros no funcionamos. Y eso pasa mucho con las dietas de moda que suprimen los carbohidratos.
o lo restringen a un porcentaje tan pequeño. Si nosotros dejamos de comer carbohidratos, no funcionamos de la misma forma, no pensamos de la misma forma, no nos movemos de la misma forma. Es por eso que son necesarios para nuestro cuerpo. También la proteína, son los ladrillos que forman nuestros músculos. El músculo es la parte fundamental en nuestro cuerpo. Y también las grasas que nos ayudan con el factor hormonal y algunas otras funciones del cuerpo. Entonces, por eso no podemos quitar ningún tipo de alimento en la dieta del paciente. Solo es elegir las mejores opciones de toda la gama que tenemos. Correcto. Importantísimo eso que acaba de decir, doctora. Ahora, ¿cuáles son los mitos alrededor de la dieta del diabético y las grandes mentiras a las que nosotros exponemos o sometemos a nuestros pacientes muchas veces? Porque, por ejemplo, se dice el famoso, ya no se puede comer esto, ya no se puede comer, pero en realidad, ¿cuáles son esos mitos? ¿Cuáles son esas mentalidades, esas actitudes que tenemos que cambiar? ¿Cuáles son los principales mitos y mentiras alrededor de la dieta del paciente diabético? Primero es el paciente diabético no puede comer azúcar. El paciente diabético sí puede comer azúcar, se recomienda no más de una cucharadita de azúcar por tiempo de comida. Es decir, si las quiere hacer las 3 cucharaditas equivale a una cucharada normal en un tiempo de comida, lo puede hacer perfectamente. El paciente diabético tiene que tener una dieta de por vida. Malentendemos el término dieta. El paciente diabético sí debe llevar un régimen alimentario, pero no quiere decir que tenga una dieta, porque dieta, el término real, es todo lo que se consume en su hábito, o sea, como hábito, que en nuestra población son arroz, tortilla, frijoles. Entonces, eso es parte de nuestra dieta como latinos, son el fuerte de nuestra dieta. Entonces, el término dieta es todo lo que habitualmente consumimos y régimen alimenticio es ya una estructura de qué se va a comer. Entonces, el paciente diabético no va a estar a dieta de por vida. El paciente diabético nunca más va a poder comer pasteles en un cumpleaños. Wow, eso es importantísimo. Explíquenos. Esto es la queja más común que tenemos con nuestros pacientes, porque es, ya no vas a tomar fresco, ya no vas a comer pastel, mejor no salgas. Entonces los estamos recluyendo de sus actividades que hacían, o sea, los estamos aislando innecesariamente. El paciente diabético sí puede comer pastel. Ojo, que la porción no sea mayor de 1 pulgada. Es para quitarse las ganas de comer verdaderamente, no para consumirlo de forma habitual. Doctora, por motivos prácticos de las personas, enséñenos cuánto es 1 pulgada, por favor. ¿Cuánto es la porción? Equivale a un flanque de su dedo. Doblen Muchas su gracias. dedito y esta parte que aquí, este falange, eso es un equivalente a 1 pulgada. Ok, correcto. ¿Qué otro mito tenemos? Que el paciente diabético no puede comer fruta. Solamente las frutas ácidas y se lo dejamos como kiwi y manzana verde, nada más. Cuando no es así, el paciente diabético debe medir adecuadamente sus frutas. Ahora, las frutas que ellos consideran más dulces, como la sandía, el banano, la papaya, esas sí se deben de comer con menor frecuencia, pero siempre deben de consumir una fruta, de preferencia de forma natural, que su porción debe ser aproximadamente media taza de fruta por tiempo de comida, por lo menos 2 tiempos de comida deben incluirlo, y no hacerlo como jugo. ¿Por qué? Porque ya pierde su fibra. Entonces ya se vuelve solamente líquido, solamente azúcar y un sabor ligero a fruta. El paciente diabético puede comer la fruta que quiera y no hay horario para dejar de comer fruta, porque esa es otra cosa. Las frutas en la tarde y noche engordan y me suben la glicemia. Si ustedes son pacientes adecuadamente controlados y ustedes han notado que de verdad no tienen picos de glicemia de noche, entonces no se preocupe, puede comer su fruta a cualquier hora del día.
Es la misma azúcar que le va a dar en la mañana a la que te va a dar en la tarde y noche. Correcto. Qué increíble cómo vamos destruyendo y derribando mitos. Yo creo que muchas personas ahorita que nos están viendo y que nos van a ver van a decir, wow, nunca me habían explicado eso. Porque como repito, a la mayoría se les dice que tienen que dejar de comer todo lo dulce, cuando en realidad no es así. Yo siempre he aprendido algo, yo siempre he dicho algo, perdón, y es que no se trata de retirar, sino de saber administrar. Así es. No podemos alejar al paciente o limitarlo porque uno, el factor económico juega un papel importante. Y si solo alcanza para ciertos tipos de alimentos, no la jugamos con eso. No hay otra opción. Entonces, al privarlo o al obligarlo a comprar ciertos alimentos específicos, ya estamos condicionando al paciente, generando frustración, generando estrés y al final el paciente va a abandonar su plan. Y yo creo que ahí viene otro mito, y es que el plan que le desarrolla el nutricionista no es acorde al ingreso económico que tiene la persona, doctora. Porque por lo menos a mí me pasa, uno sabe qué tipo de paciente tiene. Y por ejemplo, sé que, ¿cómo podríamos decir esto? Ok. Por ejemplo, sé a qué paciente puedo prescribirle un medicamento y a qué puedo prescribirle otro medicamento tomando en cuenta el costo. ¿Me explico? Y la Así es. gente no va donde un nutricionista muchas veces porque empiezan a decir, voy a ir para que me mande a comer salmón, que me mande a comer, etcétera. Y en realidad el nutricionista lo que hace es que se sienta, evalúa, individualiza al paciente y se mete en el contexto de él para ajustar la dieta en base a lo que el paciente tiene capacidad de comprar o no. Ese es un mito que tienen las personas, que creen que el nutricionista va a elevarse, por así decir, y va a salir disparado desarrollando un plan nutricional que nada que ver. Corríjame si me equivoco. Así es. Y también está el mito de que el nutricionista solo me pone a comer lechuga. Aquí nosotros decimos solo me pone a comer monte, como que si fuera conejo. Nosotros Que el decimos, 100% del plato sea verde. nosotros decimos, yo no soy vaca para comer zacate, decimos. Bueno, aquí nosotros lo manejamos como conejo, como para comer tanto monte, que es precisamente el mismo principio. Exacto, y son dos cosas que van de la mano, o sea, es que todo va con relación al contexto. Por eso nosotros tomamos la decisión de hacer este live, porque nos damos cuenta que los pacientes creen, y es que casi en el 99.99% de los pacientes creen que cuando los mandamos donde un nutricionista es porque les vamos a mandar, es porque les van a mandar algún tipo de dieta de la NASA o no. Las guías de manejo de diabetes en este caso tienen subtipos, tienen ya las recomendaciones establecidas y dicen esto vas a hacer y esto, pero tenés que sentarte en el contexto del paciente. Porque Y si eso es no, no lo lo va a seguir. Va a ser imposible. exactamente, exactamente. Y eso es un mito muy importante de derribar ahorita. Y gracias, doctora, por hablarnos de esos mitos. Ahora, estamos hablando del principio de la administración. Acuérdese bien, personas, oyentes, principio de la administración. Retirar no es administrar. Administrar tiene que ver con esto que le voy a preguntar a la doctora. Doctora, ¿cómo se administra la paciente, la dieta del paciente diabético? El paciente diabético debe hacer sus 3 tiempos de comida fija. Usualmente cuando el paciente diabético siempre está arraigado al control de peso. Y comúnmente vemos líneas o tendencias como el ayuno intermitente, que me dice, no haga un ayuno de 17 horas, de 24 horas, de 48 horas y después llegan los pacientes a la unidad de salud descompensados. Entonces, el paciente diabético debe de hacer sus 3 tiempos de comida por ley. ¿Por qué? Porque así evitamos hipoglicemia, o sea, que esos descensos del azúcar en sangre
porque usualmente el paciente maneja su esquema de medicamentos, ya sea con fármacos, tabletas tomadas, metformina, entre otras, o inyectados. Entonces, ¿qué va a pasar si el paciente se toma por rutina su medicamento o se inyecta su medicamento y no come? Se descompensa. Su azúcar general viene al suelo. Y es ahí donde tenemos complicaciones. Entonces, si el paciente siente hambre, come. Pero aprende a escuchar su cuerpo. Ya no se van a comer aquellas vastedades de comida. Al sentirse satisfecho, es suficiente para parar. No es no comer nada, pero tampoco es comer en gran escala. Es coma y aprenda a escuchar su cuerpo. ¿Cuándo? ¿En qué punto ya es suficiente? Si hay hambre en la mañana, en el lapso entre el desayuno y el almuerzo, cómase un snack. Busque una alternativa saludable para usted. ¿Qué puede Perdón, ser? Incluso disculpe. pepino con limón y sal. Snack es merienda para las personas que nos están escuchando. Un snack es una merienda. Sigue, doctor. Disculpe. O también conocidas como colaciones. O sea, esa pequeña porción de alimento entre tiempos grandes de comida. Correcto, ok. Entonces hablamos de 3 tipos de comida y hablamos de merienda. ¿Cómo van cambiando las cosas? Porque he escuchado muchas dietas de pacientes diabéticos que le dicen, no puede cenar en la noche, le dicen. O ni se le ocurre hacer una merienda, no, solo sus tiempos de comida. O evite el desayuno. Son de las cosas que uno va. Ahora, escuche bien la persona que nos está viendo y escuchando, perdón. Recuerde, ya sabemos qué es lo que se puede comer, ya sabemos que hay cosas que nos dijeron que no se podían comer, pero que sí se pueden saber. Solo hay que saber administrarla. ¿Cómo la vamos a administrar? Con lo que la doctora nos mencionó, con el plato. ¿Ve? Pero tal vez muchos me van a hacer una pregunta, doctor, pero yo no tengo para comprar ensalada, no tengo para esto, no tengo para lo otro. Doctora, ¿cómo podemos aterrizar eso? Por ejemplo, el caso del paciente que solo frijoles y tortilla comía y su diabetes está descontrolada. Existen las combinaciones de alimentos para hacer proteínas de valor decente, valor biológico decente. No se pueden llamar de alto valor biológico porque no cumple con todos los aminoácidos, pero tampoco está por el suelo, que no significa nada. Y la combinación de arroz con frijoles es una de ellas. O sea, la combinación de arroz con frijoles, por la cantidad de aminoácidos que tiene y la diversidad que se encuentra, se considera una proteína. Entonces, ahí ya cumplimos con la parte proteica. ¿Qué pasa con la parte de la fibra? ¿Qué pasa con esa parte de los vegetales? Aquí es más difícil, pero se pueden producir en casa. O sea, nosotros a los pacientes que definitivamente no los pueden consumir, se les da la educación agroalimentaria. Enseñamos cómo cultivar porque no tiene que tener una parcela grande, un espacio grande donde tiene que cultivar. Puede hacerlo en envases, puede hacerlo en lugares pequeños. En internet se encuentran maravillas de cómo hacer huertos aéreos, le llaman, con pequeñas botellitas. Y la materia prima no es cara, pero sí es necesario que el paciente consuma fibra. Es importante que el paciente consuma vegetales. Por lo menos aquí se buscan los lugares donde se consiguen a mejor precio, en el mercado y no en el supermercado, que aquí para nosotros son dos cosas diferentes. Okay. Pero sí necesitamos que el paciente opte, ya sea por cultivar en casa. Hay programas, el Programa Mundial de Alimentos, por ejemplo, y diferentes organizaciones trabajan con el proyecto Semilla, así se le llama, en otras áreas el proyecto Semilla es un capital, pero en el área de alimentos el proyecto Semilla es literalmente brindar semillas a las personas y educación para poder realizar ellos sus pequeños huertos en casa. Interesante lo que estamos, interesante esa parte, porque me encanta esa parte de cultivar, porque yo creo que todos, la mayoría en este país, no importa el lugar o eso, siempre hay un patio, un terrenito, un pedacito de tierra donde la gente está cultivando algo, desde cosas sencillas como hierbabuena, culantro, que es bastante. Esa parte es importante. Yo recuerdo el caso de un paciente que me decía,
exactamente lo mismo me decían. Y doctor, fíjese que me dijeron, a mí me dijeron cuando me diagnosticaron la diabetes que yo tenía que dejar de comer un montón de cosas, me decía. Y el otro me decía, pero yo solo tengo para comer arroz, frijoles y tortillas. ¿Qué empecé a hacer, doctor? Empecé a sembrar mis propias verduras y de esa manera logré. Claro, no es la gran cosa, dice, pero por lo menos ahí está. Y era uno de los pacientes que mejor tenía controlada su azúcar porque tenía controlada su dieta. Consta, vamos, el hecho de que hablemos de dieta no quiere decir que la dieta lo es todo, va de la mano con otra Con cosa los que ya, medicamentos y los no, cuidados y estilo y de vida adecuado. exactamente, pero ya vamos a llegar a esa parte. Sí considero, por ejemplo, hay casos que son extremos, doctora, por ejemplo, tiende a pasar que hay pacientes que literalmente solo arroz y tortilla, no tienen para atrás más, no tienen ni siquiera dónde sembrar ni nada. ¿Cómo podemos hacer en el caso de ese paciente que no tiene nada, nada, absolutamente nada, solo tiene un plato de tortilla y frijoles? Aprender a medirse. Ya aquí ya no aplican las leyes de la distribución del plato, que su 50% sea verde. Aquí es aprenda a medirse. No es a llenarse, es a sentirse satisfecho y es a llenar la necesidad energética o calórica o de alimento que necesita en este momento. Ok. Así vamos a evitar que los pacientes tengan hiperglicemia. Porque si no hay de otra, ok, me agarro de lo que tengo y le hago fuerza. Y ya no me voy a comer 7 tortillas con frijoles. Voy a buscar mi necesidad, que calcula, eso es la ventaja de nosotros como nutricionistas. La calculamos y eso nos da lo que el paciente necesita, que puede ser, como un ejemplo, 2 tortillas en vez de 7. Correcto. O por ejemplo, algunas veces media tortilla se divide, o una tortilla, tengo entendido, se divide en los 3 tiempos de comida, por ejemplo. Disculpa que enfatice tanto en esta parte, pero es que esto es aterrizado a la realidad de nuestro país. Y sobre todo, y estaba pensando en eso ahorita, sobre todo tomando en cuenta las circunstancias en las que se vio el país, tanto Nicaragua como Honduras, con los dos huracanes, que la mayoría de las donaciones solo son arroz, frijoles, y pues son de esas cosas que yo siempre digo, uno tiene que pensar en todos los escenarios posibles. Doctora, ¿qué puede hacer y qué no debe hacer el paciente con su dieta? Ok, vamos a tratar primero lo que no debe hacer y es atracones de comida. Se reduce a eso. O sea, no va a ser aprender a, a esto de que no voy a agarrar todo porque sienta hambre, voy a arrasar con todo lo que encuentre, sino saber qué voy a comer y es ahí donde vemos lo que sí tiene que hacer, como por ejemplo la planificación de sus tiempos de comida. Eso es lo mejor que un paciente puede hacer, porque así uno se asegura de que la compra que haga de alimentos para su casa ajuste, que sea la adecuada. El paciente aprende a porcionar, a hacer sus porciones, tanto para que le rinda como para que lo satisfaga. Entonces, planifique su comida, no se abstenga, no se prive de comer algo que quiere. Si lo quiere, hágalo, solo sepa la cantidad que se va a comer. No le crea a la vecina, esto es importante. La vecina no es una licenciada en nutrición y si lo es, ahí sí hágale caso. Ni Porque doctora, ni doctora ni en medicina. doctores, así es, porque usualmente las vecinas siempre encuentran remedios en internet que le aseguran que le van a curar de cualquier enfermedad. Entonces, no crea todo lo que lee, no crea todo lo que escucha. ¿Por qué? Porque eso puede llevar a que usted tenga una complicación. Entonces, Exactamente. abóquese a un profesional de salud si usted tiene alguna duda sobre su enfermedad, sobre su alimentación, sobre su condición, sobre cualquier parte. Hay siempre un equipo multidisciplinario que le va a poder ayudar. Correcto. Ok. ¿Qué no se debe hacer? Lo reducimos a atracones. Okay. Aprenda a controlar sus porciones y va a estar bien.
Correcto. Sobre todo, bueno, es que yo siempre he dicho, las primeras semanas son las más difíciles, las de los pacientes, pero todo es crear disciplina. Todo es una cuestión de disciplina y de quererse también. Eh, bueno, doctora, ya dejamos clara la parte de los alimentos, lo de la dieta, los componentes, cuáles son los mitos, qué se debe de hacer, qué se debe de hacer en los escenarios donde se puede alimentarse de una mejor manera, cuando hay ingresos reducidos también, ¿verdad? Ahora, cambiemos un poquito la página. ¿Qué papel, qué rol juega hacer ejercicio? Como mencioné anteriormente, esta enfermedad, la diabetes, está ligada al peso corporal de la persona. Si hacemos ejercicio, reducimos nuestro peso corporal, mejorando así el tratamiento que tenemos farmacológico. ¿Por qué? Porque lo hace más factible, lo hace que trabaje mejor en nuestro cuerpo. Nos ayuda a fortalecer los músculos. También nos ayuda a liberar endorfinas, que son endorfinas, son las que nos hacen felices junto con la serotonina. Y disminuye el cortisol, que es lo que nos ayuda a sentirnos estresados y cansados. Entonces, el ejercicio le va a ayudar a divagar, a bajar de peso. Es una actividad donde se puede incluir a toda la familia, sobre todo cuando hay niños pequeños. Es una buena actividad para hacer con ellos. No necesariamente es irse a meter a un gimnasio. Eso puede ser, es tan fácil como buscar en YouTube o en alguna otra página qué ejercicios puedo realizar y ya con eso yo tengo una pequeña rutina en casa. Sobre todo ahora que para todos utilizamos el teléfono. Así es. Entonces ya encontramos una solución a ese problema, porque en muchos países el acceso a un gimnasio es un lujo, porque son demasiado caros. Correcto. Me gustaría agregar algo en esta parte porque podrán haber preguntas, pero dice, doctor, ¿qué tipo de ejercicio nos van a decir? Bueno, las guías son claras. Intensidad moderada, tipo aeróbico, ¿verdad? Cuando me dicen tipo aeróbico, ok, no va a ir a correr. Si es una persona de 60 y pico de años, no lo vamos a mandar a correr ni a trotar. Vuelvo y repito, somos prácticos. Puede caminar, salir a caminar de manera sostenida. Camine, manera sostenida con pausas de 1 o 2 minutos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Ok, doctor, yo, ¿cómo puedo? Dice, a mí me dio un infarto, ok, la están bien. Cuando uno sospecha de una cardiopatía en un paciente se toman en cuenta varios factores, ¿verdad? Se recomienda al paciente que vaya a pasar un chequeo médico para que el doctor le indique, le haga las pruebas pertinentes y de esa manera indique qué tipo de ejercicio puede hacer usted. Por ejemplo, yo no voy a mandar a una persona de 70 años con antecedentes de infarto a correr. ¿Me explico? Es parte de ser, o sea, no. Entonces, por eso hay que hacerlo. Ahora, para las personas que son sanas, jóvenes, porque se puede ser diabético y ser joven, pacientes de 30, 40, 50 años, tal vez no tienen ninguna otra enfermedad, pero simplemente quieren saber cómo se hace el ejercicio. Ok, vuelvo y repito, ejercicio, intensidad moderada, tipo aeróbico, por lo menos 30 minutos al día. ¿Ok? 30 minutos al día. Doctora, la veo con cara de que quiere agregar algo en esa parte. Encontramos muchos mitos acerca del ejercicio. Lo ideal es combinar los ejercicios aeróbicos con ejercicios de peso para la tonicidad muscular. No quiere Correcto. decir que vamos a eliminar uno de los dos, sino complementar uno con otro. Le llama ejercicio aeróbico con resistencia, si no mal recuerdo. Así Correcto. Entonces es importante esta parte. El ejercicio es sumamente importante. Las guías son claras, dicen. Si el paciente se puede manejar con dieta y ejercicio, perfecto. Es lo mejor, está demostrado que se puede. Pero también se requiere ayuda de medicamentos por un momento. ¿Okay? No vamos a hablar de eso porque yo ya hablé de eso hace 2 semanas, pero sí quería hacer énfasis en todo esto, ¿verdad? ¿Por qué la obesidad, doctora? Decimos, ¿por qué es importante reducir la obesidad en el diabético? porque nos lleva a otras enfermedades. El paciente con una obesidad, la obesidad es una enfermedad, empecemos a verlo desde esa forma.
Desde ahí ya hay algo que tenemos que cambiar. Ya tenemos un aumento en la predisposición de padecer cardiopatías y otras enfermedades metabólicas. El paciente ya puede padecer diabetes, el paciente ya puede padecer hipertensión, incluso algunas fallas renales y algunos tipos de cáncer están ligados a la obesidad. Correcto. Importantísimo eso. Que hay que hacer ejercicio y comer sano. Vamos a nuestra última pregunta, doctora, sobre el segmento principal. ¿Y qué rol tienen los suplementos en la alimentación del paciente diabético? Cuando digo suplementos, por ejemplo, las leches, ¿verdad? O los batidos, entre otras cosas. ¿Qué rol tienen los suplementos en la alimentación del paciente diabético? Por ley, no existe una ley que verdaderamente me diga los tengo que consumir. Pero si se tiene el acceso económico, pueden utilizarse como un complemento dentro de la dieta del paciente. Y si ya son un suplemento, ya lo hace un poco más caro, pero si se lo va a tomar como un suplemento, es un tiempo de comida. Okay. Pero va a tener que jugar y conocer, aprender a leer las etiquetas nutricionales y ver si eso definitivamente sí le puede cumplir con un tiempo de comida. Porque no aplica para todos, depende de la cantidad y la necesidad nutricional que tenga cada persona. Correcto. Pero no es una regla que todo paciente con una enfermedad metabólica tenga que tomar un suplemento. Ok, entonces no es regla. Pero no hay un dicho que dice, si no suma, no reste, dice, ¿verdad? Entonces, ok, no genera ningún perjuicio, pero hay que tener cuidado con esto también, porque utilizarlo es el equivalente a un tiempo de comida, eso estoy entendiendo, por lo menos. Puede llegar a ser un equivalente a un tiempo de comida, pero para eso dependerá de la necesidad nutricional de una persona. Correcto. Hago esta pregunta porque, por ejemplo, muchos pacientes a mí en lo personal me dicen, doctor, ¿puedo utilizar el Ensure Advance? O puedo utilizar la glucerna. Entonces, son preguntas que ellos hacen. Yo, por supuesto, les digo que no hay ningún problema porque está demostrado que tienen un efecto benéfico, ¿verdad? Pero sí quería hacer énfasis en esto. Creo que estamos teniendo un pequeño problemita con la conexión de la doctora Martínez. Vamos a esperar que se restaure la conexión. Quiero recordarles que hagan sus preguntas, por favor. Recuerden realizar sus preguntas. Recuerden que nosotros estamos para aclarar todas sus dudas. También recuerden que Cuidando tu Salud tiene su canal en YouTube que se llama Cuidando tu Salud TV. Esperamos que puedas suscribirte y ser parte de nuestra familia a través de ello. Y también puedes seguirnos a través de nuestra página en Instagram, Dr. Carlos Valladares. ¿Ok? La doctora ya se está conectando, ya en un momentito ya va a estar con nosotros de vuelta. Y también te recordamos a nuestra página que se llama Cuidando tu Salud en Facebook, Cuidando tu Salud con el Dr. Carlos Valladares. Les agradecemos mucho por conectar y por compartir esta conexión. Y pues, vamos a esperar un momentito mientras se sigue conectando. Por favor, recuerden hacer sus preguntas, que nosotros con mucho gusto las vamos a contestar. ¿Ok? Y recuerda que también nosotros, como Cuidando tu Salud, tenemos atención médica en consultorio y a domicilio. Nos puedes contactar al 8905-8697. Recuerda que estamos para servirte. No te preocupes que todas tus preguntas acá las vamos a contestar. ¿Ok? Estoy leyendo aquí algunas de las preguntas. Voy a esperar a la doctora mientras se conecta. En caso de que no pueda conectarse, voy a proceder yo a contestarlas. Pero bien, estábamos hablando sobre lo que es la alimentación adecuada. Este live, hay muy pocos lives de nutrición que son prácticos. A mí me gusta ser práctico como médico en mi práctica personal. Entonces, recapitulando todo lo que se está haciendo, ya hablamos de qué tipo de dieta es la que tenemos,
cuáles son los mitos, cómo se puede administrar, qué es lo que se puede comer. Ya sabemos que no hay cosas que no se puedan comer, sino simplemente saberlas administrar. La doctora ya está de vuelta con nosotros aquí. Doctora, muchas gracias por conectarse. Nos tuvimos una pequeña falla técnica, pero ya estamos aquí de regreso. No se preocupe, estamos preparados para todo este tipo de cosas. En fin, entonces estábamos hablando sobre los suplementos que tomando en cuenta podrían llegar a ser incluso como un tiempo de comida, ¿ok? Así es, ¿verdad? Y estamos hablando de estas leches que tienen un efecto beneficioso y no están contraindicadas, no se dice. No son contraindicadas. Pero no podemos sacarlas de la lista de opciones, porque siempre pueden ser una opción para una persona. Y hay diferentes formas, o sea, ya así como las encontramos en polvo, las encontramos ya preparadas solo para abrir y tomar. Y si se quieren agregar dentro de la dieta o dentro del plan de alimentación, uno como nutricionista puede jugar con los aportes de nutrientes que tiene. Incluso se pueden hacer nuevas recetas con esto. Una muy común aquí con nuestros pacientes, porque aquí el sistema de salud pública tiene cierta parte que le dona a nuestros pacientes en consulta, pero son bastante limitadas. Pero también se les dio una capacitación donde les enseñaron a hacer frappés o granitas, granizados, no sé cómo le llaman en otros lados, con estas leches para cambiarle la presentación y hacerlo más atractivo. Correcto. Interesante. Ahora, pero quiero hacer esta siguiente pregunta para que ya terminemos esta parte, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado porque, por ejemplo, hay gente que hace sus 3 tiempos de comida. Son 2 meriendas, ¿verdad? Intercaladas. 2 meriendas. Correcto. Y además de eso utilizan... Cuando el paciente lo necesite, puede ser en la tarde o puede ser en la noche. Correcto. Y dependiendo de eso, también utilizan el suplemento. Yo creo que en esa parte hay que tener cuidado porque ya se le estaría echando un poquito de más, ¿no? Y claro, todo exceso de calorías que el cuerpo no utiliza las almacena. ¿Y cómo las almacena? Como los rollitos como grasa. de grasa. Como grasa. Interesante. Increíble. Si la gente supiera el estado inflamatorio que crea la obesidad en el cuerpo y por lo cual se da la resistencia a la insulina, todos los daños a los vasos sanguíneos y todo eso, que no estarían como están muchos, incluyéndome. Ok. Bueno, doctora, creo que podemos cerrar esta parte. Ya no sé si quiere agregar algún comentario, algo que considere que... A nuestros pacientes o a todas las personas que nos miran, no tengan miedo de visitar a un nutricionista, no tengan miedo de visitar a sus médicos. El nutricionista y el médico, si usted no sigue su tratamiento indicado conforme fue prescrito, no lo va a regañar, solo le va a decir, estás haciendo mal. Pero no es un regaño, no le va a gritar, no le va a decir hasta de lo que se va a morir, porque es una idea bien común que se maneja, y más que todo con los que trabajamos en salud pública. Yo les digo a los pacientes, es mejor prevenir que lamentar y es mucho más barato. Así es, claro. Por eso nosotros hacemos estos lives, porque la verdad es que es mejor prevenir. Y muchas veces a uno no le explican sobre qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Y es feo querer hacer algo y que le digan a uno que no se puede cuando perfectamente se puede hacer. ¿Verdad? Perfecto. Vamos a la parte de las preguntas ahora. Tenemos por el momento 2 preguntas. ¿Ok? Se las voy a poner aquí, doctor, en la pantalla para que las pueda ver. Las voy a poner en la pantalla para que usted las vea y las voy a leer en voz alta también, ¿ok? Ok. Entonces dice, Marta Bon dice, ¿qué cuidados debe tomar un paciente prediabético para evitar la diabetes en un futuro? Control de peso. Lo vamos a reducir a algo tan sencillo como control de peso. Tener disciplina, escoger las mejores opciones de alimento, realizar ejercicio, mantenerse hidratado, evitar lo más posible las comidas procesadas, alejarse de las frituras y de los panes. No para satanizar a los panes, pero son los que aumentan la glicemia y son muy comunes. O sea, no es nunca coma pan, sino evite comerlo todos los días. Perfecto. A esta pregunta yo le voy a sumar porque
una pregunta parecida me estaban haciendo en el live de hace 2 semanas. Aparte, bueno, porque la gente se cuestiona bastante sobre el uso del medicamento, sobre específicamente la metformina en el paciente prediabético. Ya hablamos de la parte nutricional y también hay que hacer ejercicio, ¿verdad? Importantísimo. Pero también en algunos casos se inicia tratamiento farmacológico como ayuda a lo que la doctora mencionó anteriormente. Me van a preguntar, doctor, ¿pero qué casos? Ok, con los pacientes que tienen un índice de masa corporal que ya dice que están obesos, pacientes que tienen factores de riesgo cardiovasculares también, y factores que tienen, y personas que tienen todos los estigmas de síndrome metabólico como tal, o algunas otras enfermedades de la mano, como la hipertensión. Entonces, ¿qué cuidados debe tomar el paciente prediabético? La alimentación que la doctora aquí ya nos la mencionó, realizar ejercicio, y cuando el médico lo considere y cumple los criterios ya determinados, aquí no inventamos la abuelada, como decimos en Nicaragua, se inicia el tratamiento farmacológico y se va valorando cada cierto tiempo. ¿Ok? Perfecto. Vamos a nuestra siguiente pregunta. Ok. Dice, doctor, ¿por qué hay muchas opiniones respecto a los valores normales de glucosa en ayuna? Dice. Bueno, no sé, doctora, ¿quiere contestarlo usted o la contesto yo? Contéstelo usted. Yo voy a agregar algo más adelante. Correcto. Bien. No es que hay una controversia con los valores de glicemia en ayuna, no. Lo que hay son criterios para ciertas enfermedades y que la glicemia en ayuna, en ese criterio en específico, va variando. La glicemia normal en ayuna tiene que ser de 70 a 99. ¿Ok? Eso es estándar. Pero doctor, ¿van variando? No, no van variando. Lo que ya van variando son los criterios para diagnosticar enfermedades. Por ejemplo, para prediabetes, de 100 miligramos de decilitro a 125. Para prediabetes en ayuna. Mayor de 126 para buscar cómo diagnosticar diabetes tipo 2 o diabetes. ¿Ok? Pero el valor estándar del azúcar en una persona normal va en eso. ¿Por qué de 70? ¿Por qué no 69? Porque debajo de 70 ya se considera hipoglicemia. Y está aquí la doctora para corregirme. ¿Y por qué no? ¿Por qué hasta 99? ¿Por qué no 100? Porque de 100 a 125 ya se considera rango de prediabético. ¿Ok? Los valores estándares de la glucosa no cambian, se mantienen. Los valores de referencia para criterio de prediabetes y diabetes tipo 2 son los que van cambiando. ¿Ok? Doctora, agregue si quiere. Hay diferentes tipos de examen de laboratorio que se pueden hacer para diagnosticar a una persona diabética y prediabética. No nos vamos a ir solamente porque se tomó una muestra en casa de su glicemia y salió elevada. Y hay otros factores a considerar como cuánto tiempo ha pasado desde su último tiempo de comida y qué fue lo que consumió en ese tiempo de comida. Correcto. Bueno, como dicen, hay que definir, ayuna es la ingesta, la ausencia de ingesta de aproximadamente de 7 a 8 horas, doctora. Corríjame, por favor, ahorita. En un periodo menor de 12 horas. Perdón, gracias. Ahora, sí, gracias. Muchas gracias. Entonces, para que estemos claros en ese particular. ¿Ven? Entonces, y como la doctora dice, también hay otros tipos de pruebas. Porque, por ejemplo, se toma en cuenta otros factores. Pero quiero que estemos claros hasta ahí. Creo que hemos llegado al final de nuestro Facebook Live, no sin antes preguntarle, doctora Martínez, ¿dónde podemos contactarla? Porque tal vez alguien quiere escribirle, quiere llamarla. ¿Dónde podemos contactarla? Nuestra clínica está ubicada en San Pedro Sula, Honduras. Nos llamamos Clínica Médica Martínez. Nos pueden encontrar en Facebook con ese nombre. Y en Instagram nos pueden encontrar como CMM Integral.
Somos un equipo multidisciplinario, tenemos psicólogos, odontólogos, un equipo de laboratorio, médicos y algunos otros especialistas para poder tratarlos de la mejor manera. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Le agradecemos por compartir con nosotros la noche de hoy. Esperamos tenerlo y poder compartir con usted en muchas ocasiones más. Gracias por su tiempo, gracias por contestar todas nuestras preguntas y bueno, los vemos en la próxima. Hasta pronto. A las personas que me están viendo ahorita, les agradezco mucho por sintonizarnos. Los invito a que compartan nuestro link. Recuerde que nosotros brindamos servicio, tenemos nuestro canal de Cuidando tu Salud TV en YouTube, donde vamos a subir este video para subtitularlo y que sea disponible en otros idiomas también. Te recuerdo cómo se llama nuestro canal, Cuidando tu Salud TV. También puedes contactarnos en nuestro Instagram, Dr. Carlos Valladares, y te invitamos a nuestra página en Facebook, Cuidando tu Salud con el Dr. Carlos Valladares. Recuerda que brindamos atención médica en consultorio y a domicilio. Nos puedes contactar al 8905-8697. Muchas gracias por sintonizarlos. Les cuento, les tengo una sorpresa para Navidad. Espero que podamos compartir juntos, pero todavía no se la voy a decir, así que estén sintonizados. Muchas gracias. Recuerden que cuidar la salud del paciente es a través de la educación también. Así que muchas gracias y pasen buenas noches.